Hola, espero se encuentren muy bien. En Excel existe un conjunto de listas o series predeterminadas que son de gran utilidad, las cuales se generan cuando hacemos el autollenado. Para ello se requiere escribir una de las palabras existentes en dicha lista, como las que vemos en pantalla. A continuación, seleccionamos la celda con una de las palabras. Luego, en la parte inferior derecha de esa celda, cuando aparece el puntero en forma de cruz, se hace clic sostenido hasta hacer el autollenado en la celda que nos interesa. Este autollenado se puede hacer en cualquier dirección, por ejemplo, puede ser hacia arriba si lo hacemos con clic sostenido, puede ser a la izquierda también e incluso a la derecha. También es posible hacer el autollenado con varias palabras claves que están en las listas, se seleccionan y luego se hace el autollenado o en la parte inferior derecha se presiona doble clic y se autollena hasta la columna que está en la izquierda. Hoy vamos a ver cómo configurar nuestras propias listas con datos que usamos con frecuencia. Por ejemplo, una lista de las ciudades donde la empresa tenga sucursales, una lista de los proyectos, de las áreas, de los cargos, etc. Para configurar dicha lista vamos hasta Archivo, al final de la vista Package 6 le hacemos clic en Opciones, luego en este cuadro de diálogo seleccionamos Avanzadas y al final hay un botón que dice Modificar listas personalizadas. En este cuadro de diálogo vemos que en la sección izquierda hay unas listas que ya existen, las listas predeterminadas. Si le hacemos clic a cada una de ellas, vemos que en la sección derecha muestra los elementos y a su vez están desactivadas las opciones, es decir, esas listas no se pueden modificar. Para crear la nueva lista debemos asegurarnos que el cursor que se encuentre seleccionada la opción Nueva lista y luego en la sección derecha escribimos cada una de las palabras. Por ejemplo, supongamos que la empresa tiene una serie de departamentos como estos: contabilidad, proyectos. Para agregar cada una de las palabras se presiona Enter. Así va quedando cada uno de los elementos de la lista. Agreguemos una más. A continuación se hace clic al botón Agregar y vemos que aparece en la sección de la izquierda. Si deseamos otra lista, volvemos a hacerle clic a esta opción y se agregan los elementos correspondientes. Vamos ahora a suponer unas ciudades donde se encuentran las sucursales de la empresa. Nuevamente presionamos agregar, luego aceptamos aquí también y enseguida se escribe cualquiera de las palabras que se encuentran en esa lista. Por ejemplo, aquí voy a escribir Bogotá. Si hago el autollenado, vemos que me genera la lista correspondiente. Cuando se termina la lista, vuelve e inicia con la palabra con la cual se creó la lista. Y pongamos aquí en este caso contabilidad. Y vuelve y se genera la lista. Cualquiera de las palabras que se escriban tienen que escribirse de la misma forma como se crearon inicialmente. Por ejemplo, si escribo Lima de esta forma y hago el autollenado, ya no me va a funcionar. El único error que se acepta es una tilde. Por ejemplo, Bogotá sin tilde, hago el autollenado y sí me acepta el listado, pero cualquier otro error no es aceptado. Si queremos modificar uno de los elementos de la lista, volvemos nuevamente a Archivo, Opciones, Avanzadas. Acá al final buscamos Modificar listas personalizadas, elegimos la lista que se quiera modificar y luego se hacen las adiciones o las modificaciones que deseemos. Por ejemplo, voy a quitar estos dos de acá y en este otro vamos a agregar una ciudad más, una ciudad en el orden que necesitemos. Por ejemplo, antes de Juárez voy a agregar Santiago. Aceptamos, escribo nuevamente una ciudad
y cuando hagamos el autollenado nos aparece en este caso la ciudad que agregamos. Para eliminar esas listas el procedimiento es similar: archivo, opciones, avanzadas, buscamos modificar listas, seleccionamos la lista de eliminar, se presiona este botón, aceptamos. El mismo proceso se hace por cada una de las listas: eliminar, aceptar y aceptar. Aunque aquí seguimos viendo las listas que generamos previamente de los departamentos y de las ciudades, la información que vemos es porque ya se generó una lista, no significa que de aquí en adelante las listas vayan a funcionar. Vemos que lo único que hace es repetir las palabras. Es decir, ya no funcionan las listas a partir de estas palabras. Nos tocaría volverlas a crear si queremos que funcionen. También es posible crear listas a partir de datos que ya manejamos en una base de datos. Por ejemplo, en esta hoja tenemos un listado de los países de América organizados por la extensión del país. Para crear una lista a partir de estas palabras, podemos seleccionarlas. Luego vamos hasta Archivo, Opciones, Avanzadas, Modificar listas personalizadas. Y si ustedes se fijan, en esta sección me está mostrando el rango que tengo seleccionado. Le hacemos clic en importar y ya me generó la lista. Podemos agregar más rangos. Por ejemplo, en la hoja ejemplo 2 tengo una lista de películas ordenadas por la recaudación a nivel mundial. Presionamos importar y ya nos quedaron nuestras dos listas. Vamos a aceptar, aceptar. Voy a agregar un libro nuevo. Voy a escribir cualquiera de las palabras que estaban en una de las dos listas anteriores. Por ejemplo, Avatar, que era una de las películas. Si hacemos autollenado, me genera las siguientes películas. Si escribo un país, por ejemplo, Canadá, y hacemos nuevamente autollenado, también me genera la lista correspondiente. Como podemos ver, las listas quedaron para cualquier libro, no solamente para el libro en el que nos encontrábamos. Cerramos este por el momento, no guardamos los cambios. Y también es posible crear listas a partir de varias columnas, crear varias listas al tiempo. Por ejemplo, me interesa generar una lista con las ciudades y otra lista con los nombres de los alcaldes de esas ciudades. Para ello seleccionamos el rango que necesitamos, volvemos a Archivo, Opciones, Avanzadas, buscamos nuevamente modificar listas. Ya se encuentra el rango seleccionado, así que presionamos la opción de importar. La cuestión es que en este caso tenemos dos columnas seleccionadas o tenemos varias filas seleccionadas. Entonces la pregunta que nos hace es: ¿cómo quieren generar la serie? ¿Con los datos en columna o con los datos en fila? Por ahora voy a dejarlo en columna, presionamos aceptar y si nos fijamos acá al final quedaron las dos listas, una lista de las ciudades y la otra lista con los nombres de las personas. Vamos a aceptar, aceptar, voy a agregar una hoja y en esta hoja vamos a poner un dato de una ciudad y de un alcalde y vamos a comprobar que se generan las listas. Si lo hago de forma independiente, si lo hago nuevamente con vemos que se genera la lista. Ahora de pronto alguien dice: no, qué chévere, me interesa hacer una lista que sea horizontal de tal forma que yo coloco la abreviatura de una ciudad y me genere su correspondiente ciudad y su correspondiente alcalde. Entonces vamos a repetir el proceso. Selecciono, vamos a Archivo, Opciones, Avanzadas, Modificar listas personalizadas, Importar. Y ahora me interesa que no me importe en columnas porque me va a repetir la de ciudad, la de alcalde. La nueva sería abreviatura. Voy a elegir que sea en filas. Presionamos aceptar. Ahora si nos fijamos acá, ya me quedó esas listas con estas palabras. Vamos a presionar aceptar y vamos a comprobar que funciona. Entonces voy a poner probar con Bo a ver qué sucede. Entonces ponemos acá Bo
luego hacemos el autollenado y me generó efectivamente la lista. Vemos que se repite cuando se termina. Pero ¿qué pasaría con las listas que teníamos previamente? Con las listas de las ciudades y con la lista de las ciudades y con la lista de los alcaldes. Vamos a hacer autollenado con Bogotá. Ya no funcionó la lista que teníamos creada previamente. Y con los nombres de los alcaldes tampoco nos funciona. Es decir, que se generó un conflicto. ¿Por qué? Porque existen palabras en varias listas. Significa que debo tener muy claro cómo voy a construir las listas, si no aquí se me está generando un conflicto. Se voy a archivo, opciones nuevamente, en avanzadas y observamos las listas. Las listas de Bogotá y Claudia se dañaron. De Bogotá y los alcaldes se dañaron. Solamente funcionan las listas que están de aquí en adelante. Es decir, que ¿cuál es la lista que predomina? La última que hicimos. Las anteriores ya no me sirven. Me toca eliminarlas porque ya no están sirviendo de nada. Y si la embarré, me toca volver a eliminar todas estas listas y volver a crear la lista como realmente me interesaba. Este es un dato que lo deben tener en cuenta para cuando vayan a crear sus propias listas a partir de rangos que ocupen más de una columna o más de una fila. ¿Te pareció útil la información? Suscríbete, dale manito arriba, dale a la campanita, comparte el video y vamos a aprender Excel.